Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Martes 28 de noviembre. Estamos ya, hermanos, en la recta final de este mes de noviembre y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer iniciábamos la lectura del capítulo 21 de San Lucas con el relato sobre la ofrenda de la viuda pobre, que solamente puso 2 leptas en las alcancías del templo. Así hoy continuamos la lectura y llegamos al versículo 5, donde se nos presenta y se nos va a presentar en todo este capítulo 21 lo que el Evangelio de Mateo llama como el sermón profético o sermón apocalíptico. Todo inicia cuando, recuerde, Jesús está en el templo y muchos admiraban la solidez de la construcción del templo. E inicia cuando el Señor va a dar unos anuncios importantes. Ahora, quiero recordarle que este templo era ya su tercera reconstrucción en toda la historia. Pues la primera vez, recordemos que quien elaboró o construyó más bien el templo por primera vez fue el rey Salomón. Pero ese templo que Salomón levantó allá en el siglo X, en el siglo VI fue destruido por Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Obviamente lo destruyó y se llevó como botín los vasos sagrados. Luego, por segunda vez, fue reconstruido por el profeta Nehemías, juntamente con el sacerdote Esdras y el pueblo de Israel. Este templo, que había sido reconstruido en segunda ocasión, fue destruido por una segunda ocasión por Antíoco Epífanes, cuando en el año 164 a.C. invade Jerusalén y obviamente pues destruye el templo, daña pues toda la ciudad, destruye toda la ciudad. Pero luego, en el año 40 a.C., el Imperio Romano conquista Israel y nombran a Herodes como rey de Galilea e Iturea, rey de esas 2 regiones. Herodes, para congraciarse con el pueblo, le reconstruyó el templo. Pero esa reconstrucción fue una extravagancia, es decir, era un edificio de muy alto costo. Y los adornos que tenía el templo eran sorprendentes.
El templo de Jerusalén era un edificio imponente. De acuerdo a los historiadores, uno de ellos muy bueno que se llamaba Flavio Josefo, en el templo de Jerusalén había una piedra del ángulo que tenía 11 metros de largo y toda era bañada de oro. Ahora, ¿por qué menciono la piedra del ángulo? Porque recuerde que en ese tiempo no había hierro y las construcciones iniciaban en una piedra que se colocaba obviamente en el ángulo, y a esa piedra es que se le llamaba la piedra angular. Tenía también un viñedo de oro en la parte, diríamos nosotros, en el altar que Herodes había donado, y se dice que sus racimos de uvas tenían 2 metros de alto. También se dice que toda la parte del techo era de puro oro. Esto hacía que obviamente el templo fuera imponente, ¿verdad? Y por lógica los judíos se sentían orgullosos del templo. Ellos creían que aquel templo reflejaba la presencia de Dios y el amor del pueblo hacia Dios. O sea, todos lo admiraban. Pero aun cuando hasta los discípulos admiraban el templo, veamos cómo el Señor da un anuncio bastante fuerte. Y les dice: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Hermanos, este comentario del Señor les pareció muy fuerte a los apóstoles, pues ellos creían que el templo, insisto, era lo más importante de Israel, y escuchar que el templo sería destruido para ellos era muy fuerte. De hecho, los judíos pensaban que el día que el templo dejara de ser, ese día sería el fin del mundo. El hecho es que el Señor Jesús anuncia en que venían días en que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, yo quiero recordarle que de acuerdo a la historia, sabemos nosotros, y eso es lo hermoso porque hoy estamos ya al otro lado de la historia, sabemos que este hecho se cumplió cuando en el año 66, estando Nerón como emperador, inició una guerra contra los cristianos. Incendió la ciudad y ahí comenzó lo que se llama el sitio de Jerusalén. O sea, la ciudad de Jerusalén estuvo sitiada por 4 años, desde el 66 hasta el año 70. En el año 70 fue el general Tito que entró a Jerusalén y obviamente destruye la ciudad y destruye el templo. La historia dice que el general Tito con 7 legiones de soldados invadieron Jerusalén. Ahora, los discípulos le van a preguntar a Jesús cuál será la señal de que está a punto de suceder. Y esa fue la señal. Más adelante les va a decir: cuando vean la ciudad sitiada, prepárense porque se acerca el fin. Ahora Jesús ha dicho: todo será destruido. Y aquí es donde los discípulos le harán una pregunta doble. Y le dicen: ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? La señal, pues ya la dijimos, ¿verdad? La señal será cuando Jerusalén esté sitiada. Pero antes de dar esa señal, porque aparece en los versículos posteriores, el Señor les anuncia lo que sucederá en su entorno y les exhorta a tener cuidado que nadie los engañe. Pues les dice: escucharán de revoluciones, escucharán de guerras,
pero que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Ahora, fíjese que esto es interesante, porque usted sabe que hoy en día, cuando las personas escuchan de guerras, de catástrofes, de problemas mundiales, la gente dice: es que eso está escrito, que debe de suceder porque Cristo ya viene. Pero lo que el texto dice, fíjese, es lo contrario, porque el Señor dijo: cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Es más, dijo el Señor, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿por qué no es el fin? Porque todas esas catástrofes, guerras y todo eso, obviamente no son las señales que nosotros esperamos ahora en la venida del Señor. Ahora, yo quiero recordarle que si hace 2000 años la venida del Señor estaba cerca, estaba pronto, 2000 años después, hermanos, hoy está mucho más pronto. Por tal razón, nosotros debemos de estar preparados, debemos de buscar del Señor, porque sabemos que su regreso a la tierra está muy cerca. Pero sin embargo, debemos nosotros de comprender que el mundo sigue su rumbo, ¿verdad? Hay tanta violencia, ¿verdad? Cuando el texto nos dice nación contra nación, pueblo contra pueblo, siguen habiendo tantas catástrofes como terremotos, epidemias, hambre, ¿verdad? Señales en el cielo, señales prodigiosas, pero eso es parte de el desarrollo del mundo. Sin embargo, ahora sabemos nosotros que ya todas las señales se cumplieron. Y ahora alguien podrá decir: bueno, pero ¿cuál es la señal de que el Señor Jesús está pronto para venir? Y ahí es donde yo le puedo decir, es que ahora todas las señales ya se cumplieron. Ahora ya todas están ya totalmente cumplidas, y solamente estamos esperando el retorno o la venida del Señor, que debemos de ser muy claros, o debo de ser muy claro, no se sabe cuándo. O sea, no sabemos, ¿verdad? No sabemos en qué momento el Señor va a regresar. Pero como se nos va a decir en este tiempo de Adviento que el próximo domingo estaremos iniciando, debemos nosotros de estar preparados, porque de hecho el Adviento es ese tiempo de espera, ese tiempo de preparación, ¿verdad? El advenimiento. Una vez más, cada año se nos presenta la oportunidad de prepararnos para esperar y recibir al Señor. Hoy entonces vemos cómo el Señor nos deja en este evangelio una enseñanza, bueno, dos enseñanzas podríamos mencionar. La primera de ellas es que el Señor nos presenta cómo el futuro está en sus manos, o sea, el futuro está en las manos del Señor. O sea, el Señor conoce el futuro. Y esto creo que es importante que lo entendamos, porque cuántas personas, hermanos, pagan dinerales por conocer su futuro. Y yo le puedo preguntar, ¿por qué usted quiere conocer su futuro? Al final, pues creo que si ese futuro es duro, más lo que se va a preocupar más rápido.
Ahora, hermoso saber de que el Señor Jesús es el que tiene el control del futuro. Y si Él es el que tiene el control, nosotros sigamos confiando y creyendo en Él. Porque como dice la carta a los romanos, para los que creemos en Cristo, todas las cosas nos vienen a bien. Tal vez no podemos nosotros conocer el futuro, pero si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo conoce y tiene control de Él, confiemos y creamos en Cristo, para que ese futuro pueda ser de bendición. Otra enseñanza que ya lo dije, es que el Señor nos exhorta a confiar en Él, a comprender de que si el futuro a veces no se presenta tan prometedor, porque vea que el Señor mismo aclaró de que iban a haber guerras, terremotos, epidemias, hambre, catástrofes, etcétera. Ese futuro no nos tiene a nosotros que agobiar, más al contrario, debe de fortalecernos para comprender de que vale la pena buscar y adorar a nuestro Dios. El mundo, hermanos, cada día va camino a su destrucción. Podemos ver cómo la humanidad entera está siempre envuelta en guerras. Lamentablemente el hombre siempre está formando, creando guerras, porque para muchos las guerras pues son un negocio. Pero los hijos de Dios debemos de estar confiando en el Señor. Debemos de tener, como dice el apóstol Pablo, puesta la confianza y la mirada en Cristo, autor y consumador de todo. En Él debemos de confiar. Y lo que venga, hermanos, lo que pueda venir en nuestro futuro, mire, no se le olvide, el Señor tiene el control. Él nunca pierde el control. Y si Él tiene el control, hermoso saber que el Señor no va a permitir que suceda algo duro en nuestra contra, porque hemos confiado, hemos creído y hemos esperado en Él. Por eso le animo, ¿verdad?, para que podamos confiar, creer y esperar en Cristo, para que de esa manera recibamos esa presencia, ese respaldo, esa bendición de Dios. Y cuando pueda pasar el tiempo, podamos nosotros constatar, podamos nosotros verdaderamente darnos cuenta que valió la pena buscar de Dios, valió la pena servirle, valió la pena adorarle, valió la pena decirle no al mundo y sí a Cristo. Ánimo, hermanos, Dios es fiel y Él cuidará de nosotros. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.